Buenas tardes, quien les habla es el profesor Manuel Trujillo y nuevamente en esta oportunidad vamos a seguir resolviendo los problemas del CEPRE-UNI 2022. Nos hablan ahora de la pregunta número 32, nos hablan de un triángulo ABC en el cual se pide trazar la mediana AM. Entiéndase que si esta es la mediana, estas dos partes deben ser congruentes, BM y MC. ¿Ya? Esta mediana intersecta a la seriana BD en el punto E y nos indican de que AE y EM tienen medidas iguales. Luego vamos a indicar eso por aquí. ¿Estamos bien? Luego nos dicen que en el triángulo ABM vamos a trazar otra mediana, esta vez la mediana AM. Significa también que estas dos partes deben ser congruentes. Ahora sí, vamos a indicar que si esto mide B, esta otra parte mide B. No olvidar que AM en un principio nos indicaron que era mediana del triángulo ABC. Por tal motivo, si esta parte mide 2B, esta otra parte mide 2B. Bien, ¿qué se nos pide calcular? A partir de esas condiciones se nos pide calcular la siguiente expresión. FE entre ED. Jóvenes, si a esto le llamamos X y a esta otra parte le llamamos Y, o sea, lo que nos están pidiendo calcular es X entre Y. ¿Está bien? Perfecto. A ver, bien, respecto a este problema, podríamos comentar de que se puede resolver de más de una forma. Acá lo vamos a enfocar de una forma. Y aquí presentaremos otra solución del problema. ¿Está bien? Te explico la primera forma. Fíjese. Si usted observa los datos que en el problema te han presentado, puedes deducir rápidamente que este punto F es el baricentro del triángulo ABM. ¿Por qué motivo? Porque esta línea AN es mediana, fíjese que estas dos partes son congruentes, y esta línea BE también es mediana, fíjese que estas dos partes son congruentes. Este punto F es el baricentro, y por tal motivo, si él es el baricentro, divide a cada mediana en la proporción de 1 a 2. O sea, si esto mide X, esta otra porción medirá 2X. Eso lo vamos a indicar por aquí. Primer punto, F es baricentro del triángulo ABM. Y por ser baricentro, podríamos indicar que BF es igual a 2X. Pero además podríamos indicar esta otra cosa, ¿no? Recuerda que si el baricentro por ahí debe pasar la otra mediana. Pues vamos a trazar a la otra mediana, la mediana que parte del punto M. Esa mediana, al ser trazada, se vería así más o menos. Y estas dos partes deberían ser congruentes. El que es el punto Q, indicamos que esto y esto tienen medidas iguales. Te indicamos acá. Y MQ sería mediana. Ahora, ¿qué consecuencias trae ese trazo? Si usted fija su mirada en el triángulo ABC, va a notar que este segmento QM es su base media de dicho triángulo. ¿Y por qué su base media? Recuerda, estas dos partes son congruentes y estas dos partes son congruentes. Y si esto es la base media, entonces él debe medir la mitad de este lado. Aparte de ello, este segmento que es la base media debe ser paralelo con dicho lado. Entonces, por paralelas, este par de ángulos tendrán medidas iguales. Y por opuestos por el vértice, estos dos ángulos tendrán medidas iguales. Eso lo indicamos por aquí. Siguiente punto, MQ es base media del triángulo ABC. Y por ser base media, hemos indicado que MQ debe ser paralela con el lado AC. Muy bien, jóvenes, luego de haber indicado eso, observe usted este triángulo y observe usted a este otro triángulo. ¿Y qué conclusión debe sacar de los datos que ellos presentan? Que dichos triángulos van a ser congruentes. Están cumpliendo el caso ángulo, lado, ángulo. Alfa, palito, beta. Alfa, palito, beta. ¿Veis? Indicamos eso por acá. Que el triángulo de vértices
AED resulta ser congruente al triángulo de vértices MEF. Repito el caso, ángulo, lado, ángulo. Y fruto de la congruencia, puedes recordar que el lado que se opone al alfa por aquí, con el lado que se opone al alfa por aquí, esos dos lados deben ser congruentes, es decir, su medida debe ser iguales, x debe ser igual a y. Ahora que he deducido que x es igual a y, cuando realices este cociente, el resultado va a ser igual a 1. Ahora, veamos otro enfoque de ese mismo problema. Miren, ya hemos puesto los datos. Recuerde usted que es lo que nos piden, x entre y. Recuerde que estas dos partes tienen medidas iguales, que m es punto medio de este lado y que estas dos partes también tienen medidas iguales. Entonces, observando, a partir de los datos, observando el gráfico, hemos notado que este punto F es baricéntrico. Por tal motivo, hemos indicado de que esto mide 2x. Entonces, esta vez lo que vamos a hacer es aprovechar a este punto medio y a este otro punto medio. ¿Y de qué manera? Por el punto M vamos a trazar una línea paralela a esta línea que está aquí. Ahora la pregunta será, ¿cómo para qué? Fíjese, lo que sucede es que se forma el triángulo AMQ. Y en ese triángulo AMQ, este segmento ED va a ser su base media. ¿Y por qué motivo va a ser base media? Porque este segmento y este segmento son paralelas y él está dividiendo a él en partes congruentes. Por tal motivo, estas dos partes aquí también deben ser congruentes. Por lo tanto, él va a convertirse en la base media, ¿no? Y si la base media mide y, este lado que se le opone debe medir 2 veces y. Pero ahora observa al triángulo DBC. Y en ese triángulo está ocurriendo el mismo detalle. Y esta línea MQ es paralela con la línea BD. Y esta línea MQ está dividiendo este lado BC en dos partes congruentes. Fíjese que mide 2B y mide 2B. Por lo tanto, esa misma línea va a dividir a este lado también en dos partes congruentes. Quiere decir que a él lo representamos del mismo modo. Y eso te hace concluir de que este segmento MQ es la base media del triángulo DBC. Y si es la base media y mide 2y, eso significa que BD debe ser equivalente a 4 veces y, a su doble d. Pero en la figura, visualice usted que BD equivale a ¿quién? A 3x más y. Y eso debe ser igual a 4y. Joven, si este y pasa al otro miembro, le cambiarás de signo. 4y menos un y sería 3y igual a 3x. Si 3x es igual a 3y, deduces que x es igual a y. La misma conclusión que en el problema anterior. ¿Ya? Comentario final para este problema. Las dos soluciones que hemos planteado aquí son muy válidas. En algunos problemas vamos a trazar la paralela a un segmento que está dividiendo a otro en dos partes congruentes, con el fin de generar a la base media y aprovechar obviamente su propiedad. Y en este caso lo que más hemos rescatado en parte de este problema es que el punto F es baricéntrico. Trazamos la mediana y concluimos por ahí que este segmento, que es la mediana de este triángulo, era la base media del triángulo ABC. Y por ahí como que lo empezamos a atacar el problema. ¿Sí? Muy bien, pasemos al siguiente problema entonces. ¿Ya? Nos corresponde resolver la pregunta 34, la pregunta 33 queda pendiente para que usted lo practique en casa. Es un problema relativamente sencillo, es aplicación del teorema de la mediatriz. Yo estoy seguro que ya con las clases que estás teniendo, ya puedes o ya eres capaz de resolver ese problema. ¿Ya? ¿De qué trata el problema 34? Nos habla de un triángulo ABC y nos especifican que por el incentro de dicho triángulo se traza la línea EF, paralela con el lado AC. Nos dicen o nos especifican que el punto E se encuentra en AB, el punto F se encuentra en BC. También indican de que AE mide 8 y FC mide 6. Finalmente indican de que AC es 24 y nos piden calcular la medida del ángulo AIC, la medida de este ángulo, que ahí lo hemos especificado ya. Bien, lo primero que vamos a hacer es, a partir de los datos iniciales, completar otros datos más, como por ejemplo, el hecho de que este punto I sea incentro. Eso va a significar de que esta línea va a ser bisectriz, lo mismo que esta otra.
Por lo tanto, indicaremos que estos dos ángulos tienen medidas iguales. Y por aquí sucede lo mismo. Por otro lado, como nos han indicado de que EF es paralela con AC, podríamos indicar entonces que estos dos ángulos tienen medidas iguales, por paralelas. Y lo mismo pasa con este par de ángulos. Ahí puede visualizar que este triángulo es un triángulo isósceles y este otro también. Por lo tanto, entonces, como estos dos ángulos son los que tienen medidas iguales, este par de lados tendrán medidas iguales. Si él mide 8, lo mismo va a suceder por aquí. Este par de ángulos tienen medidas iguales. Ahí hagamos una pausa y más o menos generémonos ideas de cómo es que vamos a calcular la medida de ese ángulo que nos piden. Una primera idea sería averiguar cuánto suman beta y alfa. Si usted sabe o averigua cuánto es la suma de beta y alfa, en este triángulo puedes calcular lo que nos piden. La otra opción sería trabajar en el triángulo ABC. Para eso te darías cuenta que como estas dos líneas son bisectrices, hay una propiedad que se indica en el tema de líneas notables, que cuando estas dos líneas son bisectrices, la medida de este ángulo guarda relación con la medida de este otro. ¿Qué se cumple ahí? Que X es igual a 90 más la mitad de teta. Podríamos aprovechar eso. Eso va a depender de lo que consigamos de aquí en adelante. Si es más factible averiguar cuánto suman alfa y beta, trabajaremos en este triángulo. Si es mucho más factible averiguar la medida de este ángulo, usaremos de repente o nos apoyaremos de repente en esa propiedad. ¿Está bien? Entonces, continuemos. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? A partir de los datos iniciales que hemos generado, que este par de triángulos son dos triángulos isósceles, pero ¿cómo los aprovechamos o cómo los relacionamos con el tercer dato que tenemos? Que este lado mide 24, por ejemplo. Lo que se aconseja aquí o lo que se sugiere aquí es lo siguiente, fíjese. Acá está observando usted una bisectriz. Y esa bisectriz está formando aquí un triángulo que tiene datos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? ¿O qué se te sugiere hacer en ese tipo de problemas? Cuando encuentre usted a la bisectriz que está formando un triángulo que tiene datos, se sugiere formar su congruente en este otro lugar, ¿no? Lo mismo vamos a hacer por aquí. Aquí hay un triángulo formado por una bisectriz y ese triángulo tiene datos. Entonces, a su congruente lo vamos a formar por aquí. Ahora, para formarlo, esta vez lo que vamos a aprovechar es este hecho, para formarlo de manera directa. El hecho de que esta línea y esta línea sean paralelas va a originar que nosotros, por ejemplo, tracemos esta línea que está aquí paralela con esta línea que está aquí. Fíjese, por una cuestión de paralela, si este ángulo mide beta, este otro ángulo debe medir beta. Y ahí notarás que este triángulo y este triángulo resultan ser congruentes. ¿Por qué son congruentes? A esto momentáneamente pónganle una letra B. Fíjese la característica que este triángulo tiene. Beta, B, beta. Y lo mismo ocurre con este triángulo. Beta, B y beta. Eso hace que este triángulo y este triángulo sean congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Este punto que sea el punto Q. Si aquí los lados congruentes de este triángulo isósceles miden 8 y 8, lo mismo va a ocurrir aquí. Estos lados congruentes van a medir 8 y 8. De manera similar o análoga lo hacemos por aquí. Le tomamos la dirección a este lado FC y por el punto I trazamos su paralela. Por paralelas, este ángulo y este ángulo van a tener medidas iguales. Si a esto le llamamos C, notará usted que este triángulo y este triángulo resultan ser congruentes. Nuevamente el caso es el mismo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Este punto que sea el punto P. Si aquí los lados congruentes miden 6 y 6, aquí también estos lados congruentes van a tener que medir 6 y 6. Lo indicamos aquí. Notamos dos puntos. Primer punto, el triángulo de vértices AEI es congruente al triángulo de vértices AQI. ¿Ya? ¿Y eso qué consecuencias trae? De que AQ y QI son congruentes. Acá le indicamos al caso ángulo, lado, ángulo.
eso trae como consecuencia de que AQ es igual a QI y eso es igual a 8. Lo mismo sucede por acá. El triángulo de vértices CFI es congruente al triángulo CPI. Nuevamente el caso es ángulo lado ángulo. ¿Y eso qué consecuencias trajo? De que PI es igual a PC igual a 6. PI es igual a PC igual a 6. Bien. Fruto de la congruencia es que podemos establecer lo siguiente, de que si esto mide 6 y esto mide 8 y todo medía 24, para él va a quedar 10. Además, si él es alfa y él es alfa, este ángulo tendrá que medir 2 alfa. Si él es beta y él es beta, este ángulo tendrá que medir 2 beta. Jóvenes, el triángulo que se ha formado aquí no es cualquier triángulo. Fíjense en las medidas de sus lados. 6, 8, 10. Este es un triángulo que está cumpliendo el teorema de Pitágoras. Recuerde, 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que este triángulo es un triángulo rectángulo, que este ángulo debe medir 90 grados. Lo indicamos aquí. El siguiente punto. Triángulo de vértices QIP es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Cumple el teorema de Pitágoras. Y por ese motivo se dedujo que este ángulo mide 90. Ahora que hemos deducido que este ángulo mide 90, podemos indicar que el 2 beta y el 2 alfa también deben sumar 90. 2 beta más 2 alfa es igual a 90. Y ahí deducimos que beta más alfa es igual a 45. Joven, ahora que beta y alfa suman 45, ya podríamos calcular la medida del ángulo A y C. Lo trabajaríamos de repente en este triángulo, o también ha surgido otra opción, de que ahí en el punto I, eso que nos piden calcular, que sería todo esto, es igual a ¿quién? Es igual a 90 más beta más alfa. Pero beta más alfa hemos deducido que es 45. Entonces X sería igual a ¿cuánto? A 90 más 45, o sea, 135. Indicamos finalmente en I se deduce que X es igual a 135. ¿Recuerda por qué? Porque en I X es igual a beta más alfa más 90. Pero beta más alfa deducimos que 45 más 90 se deduce que eso es igual a 135. Muy bien, eso es con respecto al problema número 34. A continuación desarrollaremos el problema número 35. Continuemos ahora con la resolución del problema número 35 del CPUNI 2022. Esta vez nos hablan de un triángulo ABC y nos indican que la región exterior relativa al lado AC se ubica al punto D. De tal manera que la medida del ángulo CAD es 52, yo ya lo he indicado ahí. La medida del ángulo ADB es igual a 44. También indican de que el lado AC y el lado CD tienen medidas iguales. Y lo mismo sucede con el lado AD y el lado BD. También tienen medidas iguales. Bajo esas condiciones nos piden calcular la medida del ángulo CBD. X. Indicamos eso por acá. Piden calcular X. ¿Estamos bien? Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es completar los ángulos en los triángulos isósceles que de manera directa nos han brindado. Ejemplo, el triángulo ACD es un triángulo isósceles, fíjese que tiene dos lados congruentes, dos lados con la misma medida. Por lo tanto, entonces, si este ángulo mide 52, aquel debe medir 52. Como este ángulo mide 44, esta otra parte tiene que medir 8 para completar el 52 que tiene que haber. Lo mismo pasa en el triángulo ABD. Es un triángulo isósceles, tiene dos lados de medidas iguales. Significa que este ángulo y este otro ángulo deben tener medidas iguales. Como este ángulo mide 44, significa que entre ellos debe haber 136
y ese 136 se lo dividen en partes iguales. A cada uno le va a corresponder 68. Como acá hay 52, a él le correspondería 16 y todo este ángulo mide 68. ¿Está bien? Bien. La característica principal de este problema es que presenta a dos triángulos isósceles. A ellos se pueden aprovechar de diversas formas, ¿no? Una de las formas más comunes, por ejemplo, en el isósceles es recomendable trazar la altura hacia la base, sobre todo cuando la base participa como dato. Pero esta vez ese trazo no nos conduce a la resolución del problema. Debemos buscar o generarnos otra alternativa. Y otra manera de aprovechar los triángulos isósceles es formándonos o construyéndonos triángulos congruentes. La pregunta tuya debe ser la siguiente, ¿no? Profesor, ¿y de qué triángulo sería recomendable construir a su congruente? Esto ya te lo he comentado en un video anterior. Fíjese usted, aquí tenemos un triángulo que tiene algunas características que resaltar. Ahí se encuentra lo que nos piden calcular. Se encuentra un ángulo cuya medida es conocida. Y dos de sus lados miden B y C, que son lados de los triángulos isósceles que nos han mostrado en el problema. Entonces sería bueno tener su congruente de este triángulo. Ahora, fijémonos bien en las características que tienen. Lado B, un ángulo de medida 8, y lado C. Fíjate por dónde es factible construir su congruente. Por aquí aparece el lado B. No aparece el ángulo de medida 8, pero sí un ángulo de medida 16. Usted sabe que la mitad de 16 es 8. Podemos generar ese 8 trazando la bisectriz a dicho ángulo. Además, fíjate en lo siguiente, ¿no? Ese ángulo que va a medir 8 junto al ángulo de 52 van a determinar o formar un ángulo que mide 60 grados. Y un ángulo de 60 en un problema no es nada despreciable, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazarle la bisectriz de este ángulo que mide 16. Su bisectriz sería más o menos así. Aquí. 8 y 8. ¿Estamos bien? Y todo este ángulo ahora mide 60. Ya. Repitamos esto. Lado B, ángulo de medida 8 y lado C. Aquí ya tenemos el lado B, un ángulo de medida 8. ¿Y qué vamos a hacer de este rayo? Vamos a tomar una porción de este rayo de tal manera que dicha porción mide igual a C. Para eso ubicamos acá un punto Q. A ese punto Q lo hemos ubicado de tal manera que la longitud de este segmento AQ sea igual a C. Fíjate cuál ha sido la intención. Formarnos por aquí un triángulo congruente a aquel. Ese triángulo se va a formar al unir al punto Q con el punto C. O ven, este triángulo que hemos formado aquí resulta ser congruente al triángulo que teníamos por aquí. El caso esta vez es el caso lado, ángulo, lado. Eso lo indicamos aquí. El triángulo de vértices AQC resulta ser congruente al triángulo de vértices DBC. El caso es lado, ángulo, lado. Ahora, fruto de esa congruencia, ¿qué cosa podríamos indicar? Si a este lado B se está oponiendo un ángulo que mide X, aquí aparece el lado B, este ángulo que se le opone tiene que medir X. Gracias a la congruencia indicamos que la medida del ángulo AQC debe ser igual a X. Pero además también podríamos comentar lo siguiente, ¿no? El lado que se opone a este ángulo que mide 8 por aquí debe medir igual al lado que se opone a este ángulo que mide 8. Lo vamos a indicar poniéndole esta marquita. Indicamos aquí y CQ es igual a 0. Muy bien. Ahora, no olvides que por aquí dejamos algo, un ángulo que mide 60. Y si eres observador, estarás notando que este segmento mide C y este otro segmento también mide C. Eso te hace indicar algo, ¿no? De que al unir al punto Q con el punto D, el triángulo que se está formando, me estoy refiriendo al triángulo AQD, ese triángulo resulta ser equilátero. ¿Y por qué equilátero? Porque tiene dos lados congruentes que están determinando un ángulo de medida 60.
Eso hace que este lado también necesariamente tenga una medida igual a C y cada uno de sus ángulos va a tener que medir 60 grados. Como acá había 44 y esta parte medía 8, en total hay 52, eso significa que este otro ángulo también debe medir 8 grados. Indicamos aquí entonces, siguiente punto. El triángulo de vértices AQB resulta ser un triángulo equilátero. Y por ser equilátero, DQ es igual a C. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora observemos lo siguiente. Al unir a D con Q, por aquí se nos ha formado otro triángulo. Ahora fijémonos en lo que este triángulo tiene. Tiene un lado que mide B, un lado que mide C, y el ángulo entre B y C mide 8 grados. Y eso mismo sucedía con los otros dos triángulos congruentes que por ahí teníamos. Observa por aquí, se ve mejor. Lado B, lado C y un ángulo que mide 8. Entonces llegamos a esta conclusión de que este triángulo y este otro triángulo también resultan ser triángulos congruentes. Lo volvemos a señalar acá. El triángulo de vértices AQC también es congruente con el triángulo DQC. Nuevamente el caso es lado, ángulo, lado. Te lo repito. B y C y el ángulo entre el lado que mide B y el lado que mide C, ese ángulo mide 8 grados. Aquí está. Y lo mismo pasa acá. B y C y el ángulo entre ellos mide 8 grados. Estos dos triángulos son congruentes. Y como a este lado B se opone un ángulo de medida X, a este lado B se opone este ángulo de medida X. O sea, gracias a la congruencia deducimos que la medida del ángulo DQC es igual a X. ¿Estamos bien? Pero no olvidar que el triángulo AQD es un triángulo equilátero. Este ángulo mide 60, este otro ángulo también tiene que medir 60. Y si este ángulo va a medir 60, colocamos eso aquí, en Q, en el punto Q, 2x será igual a 60, por tal motivo x ha de ser igual a 30. Bien, jóvenes, esa es la resolución del problema número 35. Espero sea así, espero que se haya entendido. Y pasemos ahora a resolver la pregunta número 36, un problema muy interesante donde vamos a aprender por ahí otras construcciones adicionales. Bien, pregunta número 36, CEPRE 2022. Nos hablan de un triángulo ABC en cuyo interior se ubica el punto P de tal manera que AP, PC y BC tienen longitudes iguales. También indican de que la medida del ángulo PCB, esta medida, es el doble de la medida del ángulo BAP, el doble de AP. Bajo esas condiciones nos piden calcular la medida del ángulo ABP. Bien, este es un problema relativamente sencillo, ¿no? O sea, hay datos que nos invitan a aprovechar directamente alguna propiedad conocida. Por ejemplo, este triángulo que usted ve aquí es un triángulo isósceles. Usted está visualizando que está participando el ángulo determinado por los lados congruentes. Entonces, cuando un isósceles participa la base o participa el ángulo, es recomendable ahí el trazo de la altura hacia la base. Es lo primero que vamos a hacer. Momentáneamente borramos esta medida para trazar la altura. ¿Sabe usted que en el isósceles esa altura se comporta como mediana? Significa que estas dos partes van a tener medidas iguales. Y también se comporta como bisectriz. Como toda la medida de 2 beta, cada parte va a medir beta. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿cómo aprovechamos lo que hemos generado al trazar la altura hacia la base en ese isósceles? Fíjese lo que se ha formado por aquí. Un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide B y uno de sus ángulos agudos mide beta. Y algo similar o análogo aparece o se repite por aquí. Hay un segmento que mide B y adyacente a él un ángulo de medida beta. Es fácil aquí construir su congruente de este triángulo. Para construir su congruente simplemente trazaremos la altura o la perpendicular desde el punto P hacia el lado AB. ¿Está bien? Que sea la perpendicular BH, este punto que sea el punto T. Joven, el triángulo rectángulo que aquí hemos construido es congruente a este triángulo que está aquí.
Lo indicamos aquí. En primer lugar, indicamos que piden calcular el valor de X, esta medida. Y como primer punto señalamos que el triángulo AHP es congruente al triángulo de vértices CPP. El caso es ángulo, lado, ángulo. Joven, fruto de la congruencia, ¿qué podemos rescatar? De que si al ángulo de medida beta se opone un cateto que mide m, lo mismo debe ocurrir acá. Este cateto debe medir m. Gracias a la congruencia deducimos que PH mide m. Ahora, pero fíjese lo siguiente, si este ángulo mide 90, aquel también se entiende que mide 90. Aquí se ha formado un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 2m y este cateto mide m. O sea, la hipotenusa mide el doble del cateto. Este es un triángulo notable, eso sucede cuando x es igual a 30. Indicamos eso aquí. El triángulo de vértices PHB es notable de 30 y 60. Deducimos que el valor de x es igual a 30 grados. Bien, comentarios finales para este problema. Algunos conocen la característica de esta figura. Fíjese, se trata de un cuadrilátero no convexo, donde estos tres lados tienen medidas iguales y este ángulo determinado por este par de lados congruentes mide el doble de él. Bajo estas consideraciones se llega a verificar de que el valor de y es igual a 120 menos alfa. Esta propiedad se puede aprovechar en el problema. Fíjese que estos tres segmentos tienen medidas iguales y fíjese que este ángulo mide el doble de él. Si usted hace uso de esta propiedad y completa por ahí algunos otros ángulos en el problema, va a lograr calcular el valor de x, le va a salir igual a 30 grados. Ahora, pero si tú preguntas, profesor, ¿y cómo se verifica esta propiedad? Para verificar esta propiedad justamente se hace lo que nosotros hemos hecho aquí. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, para aquellos que conocen la propiedad, pueden aplicar la propiedad. Pero si no conocías la propiedad, lo que tendrías que haber hecho era lo que aquí hemos comentado. Muy bien, ahora vamos a resolver la pregunta número 37, un problema súper interesante. Lo vamos a hacer de dos formas diferentes y por ahí vamos a indicar algunas otras recomendaciones para otros trazos adicionales. Bien, en la pregunta 37 nos hablan de un triángulo ABC. En su interior nos piden ubicar a un punto P de tal manera que la medida del ángulo BAP, o sea, esta medida, es igual a 60 menos el doble de la medida del ángulo PAC, el doble de él. A él estamos colocando una medida tal como alfa. Entonces la medida de este ángulo debe ser 60 menos 2 alfa. También indican de que AB, AP y PC tienen longitudes iguales y se nos pide calcular la medida del ángulo PBC, aquí le hemos llamado X y lo hemos indicado por allá. Bien, como este triángulo es un triángulo isósceles, estos dos ángulos deben tener la misma medida, o sea, a él le corresponde alfa y él también es isósceles. Sus lados congruentes están determinando un ángulo que mide 60 menos 2 alfa. Quiere decir que a cada uno de ellos le corresponde 60 más alfa. Lo vamos a indicar ya. Este ángulo debe tener una medida que debe ser igual a 60 más alfa. Y esta otra también debe ser 60 más alfa. ¿Estamos bien? Bien. Para calcular el valor de x, podríamos aprovechar a este cuadrilátero no convexo. Me refiero al cuadrilátero APBC. Note usted que en ese cuadrilátero la medida de este ángulo será igual a la suma de las medidas de estos tres ángulos. Pero fíjese, si esta medida es 60 más alfa, quiere decir que entre él y él debe haber 60 más alfa. Pero como aquí ya este ángulo mide alfa, significa que estos dos ángulos deberían sumar 60 más este alfa, completa lo que debe haber. Te dirás tú, profesor, si él con él deben sumar 60, y como este ángulo no sé cuánto mide, momentáneamente le llamamos beta e indicamos, primer punto, en el cuadrilátero no convexo APBC, dos puntos, se deduce que X y beta deben sumar 60.
Repito, la suma de estas tres medidas te da esta medida que está aquí. O sea, si queremos calcular X, sería bueno conocer previamente la medida o el valor de beta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo poder seguir aprovechando estos triángulos isósceles? Normalmente los triángulos isósceles se suele trazar la altura hacia la base. En esta oportunidad, esa base no está participando como dato en el problema. Si bien es cierto aquí los lados congruentes están determinando un ángulo de medida conocida, también es recomendable en esos casos trazar la altura hacia la base. Solo que esta vez ese trazo no nos conduce a la resolución del problema. Entonces, ¿qué hacemos? En estas circunstancias lo que tenemos que hacer entonces es formar de repente por ahí triángulos congruentes. Ahora dirás tú, profesor, ¿y de qué triángulo sería bueno formar aquí su congruente? Obviamente debemos tomar ahí algún triángulo que tenga o se caracterice por tener datos. Por ejemplo, puede ser este triángulo isósceles o tal vez puede ser también este triángulo isósceles. Nota que ellos tienen datos. En esta primera oportunidad, o sea, en esta primera forma de resolver el problema, vamos a construir o trazar su congruente de este triángulo isósceles. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para guiarnos a este lado, cuya medida no sabemos cuánto es, vamos a colocar una medida tal como sea. Y a partir del vértice A vamos a trazar una línea que forme con este lado que mide C un ángulo de medida alfa. Y lo mismo vamos a hacer a partir del vértice C. Vamos a trazar por aquí una línea que con este lado que mide C determine un ángulo que mide alfa. Y lo mismo haremos por acá. Trazaremos esta línea de tal manera que forme por aquí un ángulo que mida alfa. Ese par de líneas se cortan en este punto. Llamemos a este punto el punto. Joven, este triángulo que se ha formado aquí abajo es congruente al triángulo que aquí arriba teníamos. ¿Nota por qué? Fíjese que en este triángulo tenemos alfa, C, alfa. Y lo mismo está sucediendo aquí abajo. Alfa, C y alfa. Indicamos entonces, siguiente punto. El triángulo de vértices APC resulta ser congruente al triángulo de vértices AQC. El caso es ángulo, lado, ángulo. Jóvenes, fruto de esa congruencia aquí indicaremos. Si aquí estos lados miden B y B, aquí también los lados congruentes tendrán que medir B y B. Entonces indicamos eso aquí. Que AQ es igual a AQC y eso es igual a B. Y a continuación, ¿qué hacemos? Fíjese, este ángulo medía 60 menos 2 alfa, y esta parte mide alfa y esta otra parte mide alfa. Si usted suma, va a poder obtener la medida de todo este ángulo. Y algo curioso, cuando usted suma estas tres medidas, note usted que el resultado es igual a 60. Joven, si este ángulo mide 60 y está determinado por este par de lados congruentes, lo recomendable ahí sería unir al punto B con el punto Q para formar a un triángulo equilátero. Este triángulo ABQ resulta ser equilátero porque tiene dos lados congruentes y un ángulo que mide 60 grados. Indicamos aquí entonces, triángulo de vértices ABQ es equilátero. Y por ser equilátero, indicamos que BQ debe ser igual a B y cada uno de sus otros ángulos debe medir 60 grados. A 60, este ángulo debe medir 60 y este lado debe medir B. Y no te olvides que todo este ángulo medía 60 más alfa y como esta parte te ha salido 60, concluyes que esta otra parte tendrá que medir alfa. Jóvenes, ahora, como este lado mide B y este lado también mide B, eso va a significar que este triángulo QVC es isósceles. Lo indicamos aquí. Triángulo de vértices QVC es isósceles. Y por ser isósceles, ¿qué debemos hacer? Igualar la medida de este ángulo con la medida de este ángulo. Pero este ángulo mide X más alfa. Y este otro ángulo mide beta más este alfa que está aquí abajo. Beta más alfa.
Jóvenes, X más alfa igual a beta más alfa. Deduces que X es igual a beta. Joven, ahora que sabes que beta es igual a X, aquí saldría 2X igual a 60. Indicas acá, entonces 2X sería igual a 60 y concluimos que X es igual a 30 grados. Bien, esa es la primera forma de resolver este problema. Veamos la segunda forma. Bien, veamos la siguiente forma. ¿Recuerda cuáles fueron los datos? Te indicaron de que este ángulo era 60 menos el doble de esta medida. Te indicaron de que estas tres longitudes eran iguales y te pedían calcular el valor de X. Habíamos igualado, como él es isósceles, estas dos medidas deben ser iguales. Lo mismo habíamos hecho por aquí, ¿no? Este triángulo es isósceles. Esta medida con esta medida tienen que ser iguales, y como este ángulo medía 60 menos 2 alfa, a cada uno le corresponde 60 más alfa. Habíamos comentado que luego de haber hecho un pequeño análisis, habíamos llegado a la conclusión de que era recomendable formar triángulos isósceles y formar triángulos congruentes. Y lo recomendable era formar el congruente de algún triángulo que por aquí tenga datos, ¿no? Y uno de ellos era este triángulo. Con él ya hemos trabajado en la solución anterior. Y otro triángulo que tiene datos es este. Entonces vamos a formar su congruente de este triángulo isósceles. Para eso, de manera referencial, a este lado vamos a llamarle a su medida C. Entonces por aquí vamos a formar a su congruente de él. Para eso, a partir del vértice P, vamos a trazar esta línea de tal manera que forme o determine con este lado que mide C un ángulo cuya medida sea 60 más alfa. Y lo mismo haremos por aquí. Trazaremos esta línea de tal manera que este ángulo tenga una medida igual a 60 más alfa. Entonces hemos formado aquí este triángulo congruente al triángulo que está aquí. El caso es ángulo, lado, ángulo. 60 más alfa C, 60 más alfa, y aquí también 60 más alfa C, 60 más alfa. Lo indicamos eso por aquí. El triángulo de vértices ABP resulta congruente al triángulo de vértices QBP. El caso es ángulo, lado, ángulo. Como sus lados congruentes de este isósceles miden B, aquí los lados congruentes también tienen que medir B, ¿no? Y como este ángulo mide 60 menos 2 alfa, este otro ángulo también ha de medir 60 menos 2 alfa. ¿Qué hacemos a continuación? Fíjese que por aquí han aparecido dos lados o dos segmentos de medidas iguales. Sería recomendable o sería bueno averiguar cuánto mide este ángulo. Para eso vamos a aprovechar el triángulo isósceles que aquí abajo tenemos. Fíjese que él es alfa, fíjese que este ángulo es alfa, entonces este ángulo que está acá tendría que medir 180 menos 2 alfa. Como estos ángulos que están alrededor del punto P deben sumar 360 para que eso ocurra, la medida de este ángulo tiene que ser 60. Fíjese que al sumar el resultado es 360. Y mira lo que apareció por aquí. Tenemos dos segmentos de longitudes iguales que están determinando un ángulo que mide 60. En situaciones de ese tipo ya sabes qué hacer, ¿no? Hay que unir este extremo C con el extremo Q. Porque ese triángulo que se ha formado ahí resulta ser un triángulo equilátero. Esto que ves aquí va a medir B y cada ángulo por acá va a medir 60 grados. Eso lo indicamos aquí. Nos habíamos quedado en que entre estos dos triángulos existe congruencia y fruto de la congruencia habíamos deducido de que QB era igual a QP y era igual a B. ¿Estamos bien o no? Y ahora hemos deducido que el triángulo de vértices PQC es un triángulo equilátero. Y por ser equilátero, QC debe ser igual a B.
Y obviamente cada uno de sus ángulos mide 60. Jóvenes, con eso prácticamente el problema ha terminado. Es cuestión de fijarnos en el detalle que está ocurriendo con el punto Q. Note usted que el punto Q se encuentra a la misma distancia de los vértices P, B y C. Y esa distancia mide B. Eso significa que Q es el circuncentro de este triángulo cuyo interior lo estamos sombreando. Entonces indicamos aquí, siguiente punto, Q, circuncentro del triángulo PBC o BCP. BCP. Jóvenes, si es circuncentro y este ángulo mide 60, puede deducir que X es igual a 30. Acá indicamos, es circuncentro porque QP es igual a QB y es igual a QC y eso mide B. Entonces puedes deducir que X es igual a la mitad de 60 y eso es equivalente a 30 grados. ¿Estamos bien? Ahora fíjese, si en caso, por ejemplo, usted no conoce la propiedad del circuncentro, esa propiedad que indica que este ángulo mide el doble de él, que deberían conocerlo. En todo caso no es nada complicado deducir eso, se puede deducir de repente por ahí en otro problema lo deducimos eso. Si en caso de repente desconoces esa propiedad, no significa que no vas a poder lograr calcular el valor de X. Lo vas a poder calcular. Recuerda que lo que ha aparecido aquí, aparte del equilátero, son triángulos isósceles. Entonces puedes aprovechar los isósceles que se han formado. Por ejemplo, este ángulo mide 60 menos 2 alfa y este otro mide 60. Quiere decir que en total acá hay 120 menos 2 alfa. Si este ángulo mide 120 menos 2, significa que entre ellos dos la suma debe ser 60 más 2 alfa. Pero como tienen medidas iguales, recuerda que estos lados son iguales, a cada uno le va a corresponder 30 más alfa y 30 más alfa. ¿Está bien? Y como todo el ángulo mide 60 más alfa y esta parte mide 30 más alfa, deduces que X tiene que ser igual a 30 y llegas a la misma conclusión. Obviamente que aprovechando la propiedad del circuncentro se concluye o se llega a la respuesta de una manera mucho más práctica. ¿Está bien? Espero que te haya gustado la resolución de este problema. Lo hemos hecho de dos formas. Por si acaso, se puede resolver de otras formas más. Si gustas, como a manera de práctica, puedes buscar esas otras formas de resolver el problema. Y otra cosita más, nos gustaría que nos apoyes con un like en nuestra página del Grupo UNI Ingreso Seguro y asimismo, si te ha gustado los videos que estamos desarrollando, una forma de motivarnos es que te suscribas a nuestro canal. El nombre de nuestro canal es Grupo UNI.